Hola, buenas noches. En este momento 7 de la noche y hoy es jueves. Para mí un día muy especial porque es día de masterclass. Todos los jueves tenemos invitados muy especiales, muy especiales, los jueves cada 15 días. Pero de verdad que yo hoy quiero agradecerles a todas las personas que están aquí y quiero contarles que esta masterclass se hace solamente con un objetivo. El objetivo es que una persona, las personas que se conectan con nosotros o una persona a través de la red en algún momento, en YouTube, en TikTok, en las redes sociales que están con nosotros pueda tener algo de valor, porque el objetivo es dar cosas de valor. Es mi único objetivo, les agradezco mucho, los felicito por estar aquí y quiero darle la bienvenida a un invitado muy especial que es de todo mi afecto, que está dentro de mi corazón y él lo sabe. Él se llama Hugo Armando Narváez Mesa. Quiero contarles que lo conocí, no teníamos 20 años cuando nos conocimos. Y aquí que está doña Gloria Arguello, voy a contar una cosa pequeña antes de presentarles oficialmente a Hugo. Y es que los miércoles a las 7 de la mañana ella tiene un espacio que se llama El poder está en creer. Y ayer hizo 8 días que habló de los amigos que casi no vemos, que casi no conversamos con ellos, y habló de ese tema. Y ese día en la tarde me reconecté con Hugo, que fue mi profesor, y nos conocimos antes de tener 20 años. Entonces me pareció ese tema del poder está en creer, me pareció muy mágico y reconectar ese mismo miércoles en la tarde con Hugo y poderlo tener hoy en la masterclass. Bueno, Hugo es mi profesor de expresión oral. Fue lo primero que yo estudié cuando llegué del pueblo. Expresión oral, técnica vocal, todo lo que yo sé, todo lo que, porque yo me puedo sentar hoy acá, yo tuve esa enseñanza de este gran maestro, la curva melódica, el micrófono se coge así, todo eso desde cero, él me lo enseñó. Y yo sé que aquí muchos me han visto en algunas partes con animando o en tarima y me han felicitado. Entonces, todo eso, ahí está el hombre que me dio el primer conocimiento y nos fuimos yendo hasta que logré graduarme y seguir conectada con ese conocimiento tan bonito. Hugo Armando, él es docente de técnicas de comunicación, producción de radio y televisión y es un gran ser humano. Hugo, buenas noches, bienvenido y gracias por aceptar esta invitación. Diana, muy buenas noches. Muy buenas noches para todos los invitados, para las personas que nos están acompañando en esta noche de hoy. Para mí es un placer y también es una noche muy especial, lo decía Diana en un principio. Cuando uno está frente a un grupo de alumnos y de personas con las que uno comparte un conocimiento, yo trato en lo posible de no utilizar ese término arrogante de enseñar, porque siempre aprendemos de los demás. Y lo que uno hace en el camino cuando es docente es simplemente adelantarse en el compartir un conocimiento y un concepto con otras personas. Y lo más importante y lo más bonito es que ese conocimiento no se quede ahí. Yo siempre he tenido una frase y que la utilizo como caballo de batalla y la tomé de una película que se llama Opus Mr. Dreyfus y en otros países se conoció como En Busca de los Sueños también, protagonizada por un actor norteamericano que se llama Richard Dreyfuss y él dice que, o en una de los apartes de la película, se dice que un profesor, docente, maestro, como lo quieran llamar, ahora más el término coach que se utiliza demasiado, tiene dos misiones en la vida. La primera es llenar de conocimiento la mente de sus estudiantes, pero más allá de llenarlos de conocimientos, es darles una brújula para que esos conocimientos no se desperdicien. Sin polemizar ni mucho menos, pero lamentablemente la labor del docente en la actualidad se ha ido minimizando con respecto a su función, a su objetivo, a su propósito como docentes, como dadores de conocimiento y es no limitarse únicamente a impartir ese conocimiento. En el caso de Diana también para mí es una noche muy especial. Éramos bastante jóvenes, mejor no hagamos cuentas ni en qué año fue eso. Entonces uno tiene esa particularidad de verla hoy frente a un micrófono, frente a una cámara
y uno se hace una pregunta y más que una pregunta, una reflexión y uno dice, valió la pena. Cuando se es docente en cualquiera de las ramas del conocimiento, la mayor satisfacción que puede tener uno como ser humano y como profesional es ver a sus personas triunfar en el campo que sea, en el campo, por ejemplo, de las comunicaciones específicamente hablando. Uno escuchar a alguien que fue tu alumno con muchos sueños, con muchos deseos de triunfar en la radio, en la televisión, en la prensa, es cuando los escuchas. No saben lo que se siente en el corazón, a uno se le ensancha el corazón cuando uno dice, esa persona que alguna vez estuvo en un salón de clases sentado o sentada conmigo, hoy es un profesional de los medios, es el máximo orgullo. Entonces, retomando y me disculpan esta primera intervención tan extensa, es que cada momento que uno viva cuando se es docente o simplemente cuando se quiere compartir un conocimiento con alguien, es que se pueda tener en cuenta para el desarrollo personal, profesional y laboral. Y te reitero, Diana, y a todas las personas que en este momento están con nosotros, el aceptar esta invitación y el que estén hoy con nosotros en esta noche. Gracias, Hugo. Bueno, Hugo, yo siempre, imagínate que yo siempre he querido ser docente, pero la verdad oficialmente no he sido, pero sé que lo llevo en la sangre. Desde muy joven te admiré mucho porque pues teníamos casi la misma edad y ya eras mi docente. El tema de hoy, Hugo, es de la docencia a la excelencia. Y es que hoy sigues formando personas, sigues formando personas en comunicaciones y en la vida, que además de formarlos académicamente, también los forma como ese ser humano, como ese calor que compartes y que la gente se contagia. Pero, ¿qué se sentía, Hugo, siendo tan joven, teniendo enfrente una responsabilidad de unos muchachos casi de tu edad o de tu misma edad para poderles dar un conocimiento no solo académico, sino viendo como el día a día de aquellos muchachos? Y se me viene a la mente un Mauricio, que Ujú. tenías esa responsabilidad como de llevarlos de la mano en la academia y en la vida. ¿Cómo lo manejaste tan joven? Cuando desde niño a mí siempre me gustó la docencia. De hecho, un saludo muy especial. Creo que hay algunos de mis excompañeros del Instituto Cristo Rey de Itagüí, una institución educativa que llevo en el alma y ahora que tuvimos la oportunidad de reencontrarnos y por un cambio de vida que se me está dando gracias a Diana, ese espíritu lo llevo en mi corazón. Llegar a la docencia, yo estudiaba producción de radio y por esas cosas de la vida, la directora de la institución estaba disfónica el día que fui a visitarla. Mi primer contacto real con un grupo de estudiantes fue con unos señores, yo tenía, como tú lo dices, 20 años, con unos señores ya mayores de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ella me decía que estaba sumamente preocupada porque cómo iba a asumir el reto de un curso que comenzaba ese día de expresión oral y técnicas de comunicación y no tenía quien le dictara la clase, todos sus profesores estaban ocupados. Dile, María Teresa, así se llamaba nuestra directora, usted confió siempre en mí como estudiante, pues si quiere, deme la oportunidad. Dígame de qué se trata la clase rápidamente. Entonces, el reto fue doble. Primero, porque yo tenía 20 años y llego a un salón de clase a enfrentarme con estudiantes de 40, 50, 60 años. La primera mirada es, y mi primera pregunta y mi planteamiento fue, ellos me van a creer. Yo siempre me he caracterizado primero como estudiante en el colegio, luego en la universidad y en la clase, y Diana que lo vivió, soy muy serio, pero es una seriedad que muestro para que haya un respeto, pero no necesariamente porque lo sea. Entonces mi primer reto fue cumplido con esos estudiantes de la registraduría. Respondiendo a tu pregunta con los jóvenes, fue mayor aún, porque era tratar de mostrarles a mis compañeros, yo no los llamaba alumnos, a mis compañeros, porque luego se convirtieron en amigos con el transcurrir de los años, el darme cuenta que podían ser personas a las que les podía transmitir un conocimiento. Yo he sido un ratón de biblioteca. Yo hice 4 semestres de filosofía en la Universidad de Antioquia. No digo que fue una carrera equivocada porque nada de lo que aprendes en la vida se pierde. Pero más allá de estar en la facultad en el Instituto de Filosofía, porque aún sigue llamándose instituto, yo me la pasaba era en la hemeroteca, en el cuarto piso en ese entonces de la Universidad de Antioquia,
leyendo libros sobre radio, televisión, luego ya me fui a estudiar producción de radio, pero ese reto inicial fue muy bonito porque como le decía en un principio, yo tenía mi filosofía de vida y era no llegar a ser el profesor que iba a llenarlos de conocimientos sobre radio, expresión oral, técnicas de comunicación, no. Era ser mi amigo de ellos hasta tal punto, no sé si me vaya a adelantar un poco en las preguntas que tiene Diana para formular, que yo tuve que visitar un profesional de la salud, porque yo llegué a involucrarme tanto con mis estudiantes que no eran nombres en una lista, que todos los días se llamaban para que me dijeran presente, profesor, no, eran personas. Algunos de ellos me los encuentro con tantos años que han pasado y me dicen, Hugo, gracias porque tus palabras, de hecho voy a contarles una anécdota rápidamente, y creo que cuando uno tiene alumnos buenos, pero que son vagos, entre comillas, yo se las, como se dice popularmente, se las montaba, porque veía potencial y capacidad. Al que no le veía capacidades o potencial en esto, no, lo dejaba en el camino. Y a muchos a veces era un poco hasta fuerte, muy hiriente, porque cuando les veía ese talento los trataba mal y casi que les decía, váyanse, ustedes no sirven para esto, pero era para moverlos. Un caso especial es de una niña que hoy está en los Estados Unidos, ella se llama Viviana Uribe, trabajó con la NBC y también es pastora en la actualidad y me decía, Hugo, alguna vez me dijiste mediocre. Yo sé que no fueron las palabras más adecuadas ni la palabra más adecuada, pero con eso lo desperté. Hay otro joven, Drixer Alfonso Gómez, que ahora está trabajando en la W y trabajó en la FM, y es un muchacho que también le veía mucho talento, pero era muy indisciplinado, muy desjuiciado, y gracias a mis palabras y a las palabras de otros colegas, compañeros de docencia, en este momento una gran amiga que vive en los Estados Unidos y se llama Diana Moreno, fue locutora de Latina Estéreo durante muchos años, fuimos fuertes. Entonces, cuando uno se encuentra con esa primera posibilidad de estar frente a un grupo de personas de tu edad, es temeroso, porque uno siente, y la primera pregunta que llega es, ¿ellos van a aceptar que un joven de la edad de ellos llegue a impartir un conocimiento? Pero creo que eso se fue dando cuenta con el tiempo, con la experiencia y sobre todo con las ganas de compartir lo que tú sabías, pero más allá del conocimiento, ese calor humano. Ahí Hugo me da un poco de risa porque en esos momentos, y me devuelvo con el tiempo, teniendo, yo creo que yo tenía 18 años, yo no me ¿Decimos acuerdo, decimos el año o empiezan a hacer cuentas? eso fue como en el 94. Fue en el 94, Eso correcto. fue como en el 90, bueno, yo tenía como 18, 19 años, algo así, pero Sumen, era, empiecen a sumar. ¿cómo? Empiecen a sumar 94, 18 al Ay, 2025. Jesús. Pero entonces era una cosa muy bonita porque a pesar de que yo como estudiante tan joven veía a Hugo como mi igual por lo de la edad, esa responsabilidad y ese mar de conocimiento que Hugo tenía, entonces nos hacía poner en, digamos, conservar esa distancia académica, porque Hugo, todo lo que decía, todo lo que hacía por el camino que nos llevaba académicamente, nos demostraba a cada instante esos conocimientos. Y hoy yo quiero hacer este comparativo, Hugo. Yo hace 10 minutos, bueno, ya 20 minutos llegué de Medellín. Llegué faltando 3 minutos para las 7 a la carrera, porque era la masterclass, estaba en 2 citas médicas. Y comprobé, a mí casi no me gusta ir, pero pues me tocó, y comprobé algo, Hugo, y lo voy a relacionar con el tema de hoy, que es de la docencia a la excelencia, y es que los médicos no te miran. Y una de ellas, la cita era de dermatología. Y la señora necesitaba mirarme la cara, la piel, pero no me miró. Y yo pensaba, pero ¿cómo hace esta señora para formularme si ni siquiera me ha mirado la piel realmente? Entonces, pensando en el tema de hoy, yo creo que esa docencia y esa excelencia, a pesar de tu edad, la sentimos. Y sé que tus compañeros de trabajo allá en la emisora y del canal también lo sienten. Y es ese calor humano que todos aquí deberíamos tener por la profesión que hacemos y amamos, es saber que el otro es un ser humano y que no requiere solo la información precisa y exacta del tema en común, sino que requiere ese apoyo real. Ese, como dice mi Gloria Arguello, dice, ese amor genuino. Y nosotros tuvimos eso, pero Hugo,
¿Cómo es que llegas a ser tan joven y tener el conocimiento del amor genuino? Porque yo lo vengo a ver hace poquito, el amor genuino, pero tú ya lo tenías. Contame cómo cogiste ese conocimiento. Ahora que tuve la oportunidad o que tengo la oportunidad de estar nuevamente con mis excompañeros del colegio, con los que me siento todos los días emocionado, yo les decía en estos días que yo lloro despidiendo un avión de carga. Yo soy extremadamente sensible y para mí reencontrarme con ellos ha sido maravilloso. Entonces, desde mi niñez, yo fui una persona muy introvertida, mi adolescencia, mi juventud, porque tuve una madre, de hecho, y esto es una recomendación a los padres de familia, uno termina cargando esas taras, esos bultos que heredas de tus padres. Y mi mamá fue una madre súper protectora, como lo pueden apreciar. Yo tengo un problema visual bastante fuerte y debido pues a un problema de salud de mi mamá cuando estaba en embarazo. Entonces eso de alguna manera le creó un concepto de tenerme que cuidar más de la cuenta para responder a tu pregunta por qué me voy hacia esa época. Entonces la superprotección fue demasiada. Tanto que yo, viviendo en la ciudad de Medellín, a los 17 años vine a conocer el centro por primera vez solo, porque ni siquiera me dejaban ir a Itagüí. Yo iba al colegio, yo vivía en el sector Guayabal y me desplazaba hacia Itagüí, hacia el Instituto Cristo Rey, y muchos años le pagó a unos compañeros para que me llevaran. Entonces yo llego a un momento de mi vida en el que digo, si yo no estudio o no busco algo relacionado con las comunicaciones y con la interacción, me voy a convertir en una persona totalmente taimada que no va a tener contacto con nadie. La televisión y la radio para mí han sido siempre mi fundamento. Los muchachos ahora en el grupo del colegio se asustan que porque tengo muy buena memoria, pero esa memoria se adquirió porque como siempre amé las comunicaciones, desde niño tenía implícito que me gustaba la radio, la televisión y la docencia, todo eso se fue quedando y yo, como les decía, era un ratón de biblioteca, pero siempre me tracé un propósito y ese cuando llegara a un salón de clase, y esta es una invitación para quienes les gusta la docencia, un docente más allá de prepararse, hablemos del colegio, en geografía, historia, matemáticas, español, primero debe prepararse como ser humano. Ahora cuando tenemos un reto tan grande y es el de compartir conocimientos y educar a nuestros niños y jóvenes en la actualidad, es mucho más complejo que en generaciones anteriores como la de Diana o como la mía, porque lamentablemente ustedes lo saben muy bien, estamos atravesando por una crisis en la que, mal llamada o no, generación de cristal, es mucho más complicado llegar a los niños y a los adolescentes. Esto ya es para otro tema, pero donde ya la educación se ha vuelto tan laxa, donde yo no puedo llamarle la atención a un estudiante, donde las normas académicas han cambiado tanto. Les voy a contar dos ejemplos rápidos en el instituto de acá de Santo Domingo, Antioquia, es el municipio del nordeste antioqueño en el que yo me radico actualmente. Dos anécdotas con un profesor. Los convocan los padres de familia a los profesores, no al revés, al contrario, los padres a los profesores, y les dicen que por favor no llenen a sus alumnos, a sus hijos de tantos trabajos porque los están traumatizando y están muy estresados. Eso el mundo al revés. Una niña que está en clase y le suena el teléfono y va a sonar muy jocoso el celular, el profesor le llama la atención y es porque la regaña, le llama la atención y le dice que cuelgue y dice, no, es que no tengo por qué colgar porque es que mi mamá me está pidiendo que le lleve a la hora de la salida del colegio unas arepas. Pues suena muy jocoso, pero mire, es una situación que en nuestro momento no se presentaba y los padres van y amenazan al profesor y el profesor se tiene que ir del municipio. Entonces es mucho más complejo ser docente en esta época porque llegar a la psiquis, a las mentes de estos niños, donde están totalmente retraídos, estamos utilizando un medio tecnológico y yo los utilizo, pero donde la tecnología se está apropiando de nuestra forma de ser, de pensar, de ser. Ya los niños y los jóvenes, inclusive los adultos, ya no creamos, ya no sentimos, ya no pensamos, ya no vivimos, ya no vibramos. Porque este aparato, toda la tecnología, sin decir que sea mala, es que la tecnología no es la mala, es cómo la estamos empleando. Albert Einstein lo dijo hace muchísimos años,
sin saber que iban a existir estos aparatos tecnológicos como los celulares, las tablets, los computadores, la IA, que eso es un tema bastante grave. Yo estuve hace 20 días en una capacitación en Cámara de Comercio y hablábamos sobre la IA, la inteligencia artificial, y el periódico La República en Bogotá hizo un experimento. Sacó dos de sus emisiones, dos de sus tirajes digitales con IA. Iniciaron los periodistas a las 8 de la mañana y habitualmente terminan a las 6 de la tarde. Me disculpan que yo tengo un problema y es que a veces me salgo de un tema, pero lo entrelazo con el otro para poder llegar nuevamente a los niños. E hicieron un experimento. Dos de las ediciones del periódico de la República, inicialmente ellos ingresan a las 8 de la mañana y salen a las 5 de la tarde. Ese día a las 12 del día ya estaban en sus casas. Y ninguno de los lectores se percató que toda esa información fue escrita por la IA. Ese es otro problema bien grave que está ocurriendo en los colegios. Es un llamado al Ministerio de Educación y a la Secretaría de Educación donde volvamos a la letra manuscrita, se nos está olvidando escribir, que los trabajos se desarrollen en clase, no tareas para la casa, porque estamos en la era del copia y pegue. Y Albert Einstein lo dijo, retomándolo de sus palabras hace muchísimos años, que nos estamos convirtiendo en una generación de idiotas. Yo sé que sabemos de la tecnología como un elemento que es necesario, de hecho aquí estamos utilizándola, pero retomando a esa época, era mucho más sencillo, donde la era tecnológica no nos invadía y los alumnos tenían un respeto por el profesor y por el docente. ¿Y cómo llegar a eso? A través de los libros. Yo no llegué al conocimiento a través de la era tecnológica, a través de un libro. Si ustedes son amantes de la lectura, saben que no hay nada más delicioso que hojear un libro, sentir el olor del libro, de las hojas del libro. Y no, primero porque nos estamos desgastando las vistas. Está demostrado por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que cada día hay más personas, más niños con problemas oftalmológicos, problemas de visión, que hace 20 años. Y esta es una situación que cada día se va a acarrear más. E hilando y uniéndolo con lo de la niñez. Y cómo llegué a ese conocimiento fue por el amor a la docencia, por el amor a las comunicaciones y sobre todo porque eso que todos los días aprendía, quería compartirlo con personas como Diana y con todos mis alumnos. Fue difícil porque algunos lo confundían y tenía que decirle, vamos a separar. Una cosa es el profesor en el aula de clase y otra cosa es el profesor cuando salimos de clase y somos los amigos. De hecho, llegué a tener muchos inconvenientes porque salía con ellos a compartir un café y ya se estaba malinterpretando, porque no se puede traspasar ese hilo delgado entre el profesor y el alumno, no por arrogancia, no por prepotencia, pero sí por un respeto. Hugo, ¿tú crees que hay muchas diferencias entre ser docente o ser padre de familia? Lo digo porque, pues lo que estábamos comentando de los profesionales de la salud, que la mayoría no miran a sus pacientes y no sienten pues como esa compasión o ese feeling de saber que viniste a verme porque necesitabas verme y vamos a interactuar. Entonces, los niños se forman en la escuela, en las universidades, pero también los padres tienen ahí un punto muy importante. ¿Tú crees que de pronto se ha invertido un poco el rol de padre docente o docente de padre? ¿Qué piensas de esa Yo no, parte? yo no tengo la última palabra, pero lo digo con el concepto de lo que he ido aprendiendo con la experiencia, con el estudio y con los mismos conocimientos que me dan los alumnos, porque uno todos los días aprende de los alumnos. Y hay dos errores muy importantes que se están cometiendo. Cuando digo importantes, no porque sean valiosos, sino porque se están resaltando dentro de nuestra sociedad. Primero, le están endilgando la responsabilidad de la educación al profesor y al colegio. Hay una película, hay una serie en Netflix, se las voy a recomendar si no han tenido la oportunidad de verla, se llama Adolescencia. Son 4 capítulos. Primero, en el aspecto, en el concepto cinematográfico y de producción, ese es excelente porque se hizo a una sola cámara y con una sola secuencia. No hay cortes, de manera que si en el minuto 25 se equivocaba el actor, tenían que repetir toda la secuencia. Es una obra cinematográfica llevada a la televisión. De hecho, este año se ganó una cantidad de premios del Festival de Cannes y de premios Emmy porque es excelente. ¿De qué trata la historia? No les voy a hacer spoiler,
o no les voy a contar mucho para que no se la pierdan. De hecho, es una serie que en este momento en el Reino Unido es de obligatoria visión en los colegios. Es un niño de 13 años que asesina, de esto no es un secreto porque desde el primer capítulo se revela que es un asesino, que asesina a una compañera del colegio. Hay dos fenómenos que se están presentando en nuestra sociedad y a veces no sabemos qué está ocurriendo. Quienes están asistiendo hoy a esta conversación, a esta charla, aunque en este momento pues por ahora es una entrevista, no sé si tengan hijos y muchas veces la pregunta que le hacen al padre de familia o se hacen entre ellos es, ¿y dónde está tu niño? Ah, no, él está bien, está juicioso, entre comillas, en su habitación. Lo que pretende la serie es mostrar qué tan juicioso está un niño de 13 años frente a un computador después de que cierra la puerta de su habitación. Ahí viene la responsabilidad que no solamente, Diana, le estamos endilgando a la docencia, al profesor, al colegio, sino que estamos dejando la crianza de nuestros hijos a un computador. En la miniserie de 4 capítulos en Netflix, la encuentran completa, se presentan dos fenómenos, los incel y la monósfera. ¿Qué es un joven incel? Es el joven que sexualmente no quiere tener relaciones sexuales con nadie, pero está siendo víctima del bullying de sus compañeros. Y la monósfera es casi que llegar a la misoginia, donde los niños y adolescentes están empezando a odiar a las mujeres. Monósfera es un fenómeno, o la manósfera, corrijo, manósfera, no monósfera, manósfera, es un fenómeno en el que cuando todo se está creando alrededor de un universo solo para hombres, no son homosexuales, no son bisexuales, aclaro. Lo que se pasa es que a pesar de ser heterosexuales, están empezando a odiar a las mujeres porque son víctimas de la burla de las mujeres. Entonces, respondiendo a tu pregunta, primero, estamos dejando la responsabilidad de la crianza de nuestros hijos a un computador. Y usted a veces se pregunta, ¿qué hace su hijo, su hija, después de que ingresa a su habitación, se encierra, en qué universo se está involucrando? Se la recomiendo, por favor. Es dura, es cruel, es cruda, pero es real. Es lo que está ocurriendo con nuestros niños y adolescentes. Y segundo, y aún mucho más grave, es que los padres piensen, es que yo le voy a dar a mi hijo lo que yo no tuve. Y cuando yo digo yo le voy a dar a mi hijo lo que yo no tuve, y no son mis palabras, son palabras de profesionales de la salud en psicología y en psiquiatría, es peor. Porque es cuando yo le enseño a un hijo que todo lo que me pida o todo lo que quiera siempre va a tener una respuesta positiva. Sí. ¿Qué pasa cuando ese niño crece y por las diferentes circunstancias de la vida le llega un no? Vienen los traumas, las frustraciones, las negaciones. Entonces, sí se le está endilgando la responsabilidad en muchos padres de familia, no digo que en todos, al colegio. Yo envío a mi hijo al colegio, no sé qué pasará en esas 6, 7 horas que está en clase, luego llega a la casa, no me percato de qué está haciendo con su vida cuando se pega a un computador. Y un celular, lamentablemente ahora, hay unas páginas muy delicadas donde usted encuentra lo que quiera y no hay restricción parental para que usted tenga acceso o no, y sobre todo los niños y los adolescentes. A mí me parece muy triste cuando en el parque de Santo Domingo, Antioquia, veo a 7, 8, 9 jóvenes, todos sentados alrededor de un celular o 10 celulares y ni siquiera se miran. Llegan a la casa, no hay comunicación, no hay interacción. Cuando llegan a un almacén, a una entrevista de trabajo, Diana ahora lo decía muy sabiamente. De pronto, el medio en el que yo trabajo, yo me fijo mucho en las miradas, en cómo me hablan, en cómo se expresan. He tratado de ir controlando eso un poco, porque me tengo que desligar de la función de docente y no soy docente de todas las personas, pero a veces te atienden y ni siquiera te miran, o te señalan con unas tijeras, o te hablan con un lapicero. Entonces, yo sé por qué Diana se está riendo con lo de las tijeras. Y los elementos que uno utiliza, como lapiceros, tijeras, se convierten en elementos distractores para el público. Y de eso no tenemos conocimiento. Nos estamos abstrayendo de la expresión oral, del contacto directo con las personas por un medio tecnológico. Repito, no soy enemigo de él, pero sí le estamos endilgando la responsabilidad de la crianza de nuestros hijos a un profesor y a un celular. Hugo, qué tema tan interesante,
tan delicado. Yo sé que aquí en Sala hay muchos padres de familia y también pues en las redes uno que otra persona va a ver este video y qué bueno esta reflexión. Quiero, Hugo, que nos des, por favor, tu concepto de la palabra proceso. Y lo digo porque, pues, bueno, empezaste muy joven en la docencia y por lo que yo conozco, por lo que yo sé de ti, sigues en ese proceso, en ese caminar con muchas personas. Has conocido muchas personas y has trabajado en muchas partes. ¿Qué piensas de la palabra proceso y cómo te ha ido en tu proceso? A mí me gusta mucho utilizar los ejemplos para explicar algunos conceptos, en este caso con respecto a lo que me dices del proceso. Remitámonos nuevamente al colegio con los profesores en la actualidad de español, algunos. Cuando yo hablo de muchas expresiones y emito conceptos, no estoy generalizando porque afortunadamente no todo es tan bueno o tan malo, tan blanco o tan negro. Hay que manejar también en este concepto el color gris. Yo hablo con un docente de español de la actualidad y me dice, yo le digo, ¿qué literatura le estás dando a tus estudiantes para que lean, para compartir con ellos? Y me dicen en pleno 2025 que todavía leen la Ilíada, la Odisea de Homero, Cumbres Borrascosas, Don Quijote de la Mancha. No quiero decir con esto que la literatura clásica no sea buena. Quiero aclarar esto. Pero en una época donde los jóvenes no leen, donde los jóvenes no les gusta leer, si yo a un muchacho de 16 años, de 17 años, le digo que me lea, por ejemplo, una obra de García Márquez o de Fernando Soto Aparicio o de Manuel Mejía Vallejo o el escritor antioqueño por excelencia que es oriundo de Santo Domingo, Tomás Carrasquilla, aún sin ser tan clásicos, por ejemplo, hay una obra de Tomás Carrasquilla que es deliciosa, la han llevado al teatro, se llama En la diestra de Dios Padre. Es formidable porque es una obra de un escritor que nace en Santo Domingo a finales del siglo XX y muere en Medellín en 1940. Y es excelente, ¿por qué? Porque es cómica y yo sé que a los niños y a los jóvenes les encantaría. Hablando de los procesos. No es lo mismo un joven de 16 años de 1970, un joven de 16 años de 1990 y aún más un joven de 2025. Entonces yo le decía al profesor, sí, hablemosles de esa literatura clásica que fueron los precursores de toda esta literatura que hoy estamos leyendo, pero ¿qué tal si les damos la posibilidad de leer lo que a ellos les guste, de darles un abanico de posibilidades y que ellos escojan la literatura? En mi proceso académico y mi experiencia, por ejemplo, yo en los 90 no le podía decir a una estudiante de locución, yo voy a empezar con una pregunta, y es una pregunta que le hago a todas las mujeres. O yo te voy a hacer esta pregunta a ti, Diana. Tú eres puta, tú es puta, usted es puta. Respóndeme. Usted No, es puta. No, ¿por no, qué? ¿Por qué? por, porque no creo, no siento, no hago nada para ser puta. Ok, pero es que yo no estoy hablando de eso, estoy hablando del verbo esputar, estoy hablando de la flema, estoy hablando de la escupa, todos esputamos. Entonces yo no puedo, en los años 90, yo no había podido empezar con esa clase porque inmediatamente me llevan a la hoguera. Pero en este momento a mí me ocurrió una anécdota con una estudiante, con la secretaria de planeación del municipio, porque generalmente yo le hago esas preguntas a las mujeres. Yo, Diana, ¿usted es puta? Ay, Hugo, ¿usted cómo se le ocurre? Respéteme, me dijo la secretaria de planeación. Yo, pero ¿por qué que respéteme? Y yo, porque es que usted me está tratando mal y yo no le he dado esa confianza. Y yo, pero usted es puta, usted también y yo también. Y yo, cuando ya les hago la aclaración. Por ejemplo, a Colombia, y lo pueden buscar en Google como referencia, hay un género de carro Mazda que nunca llegó al país. Y los invito a que ahora, cuando terminemos la charla, lo busquen. Mazda la puta. A Colombia, por obvias razones, nunca llegó. O el Land Rover Pajero, tampoco llegó.
Aquí se convirtió, se llamó, fue el Montero Mitsubishi, pues porque por obvias razones no se podía llamar así. O yo te decía, vámonos hoy en la puta, pues en el Mazda la puta. Entonces, son conceptos que se van ganando y dando con los años. Ese proceso en el que tú todos los días tienes esa curiosidad por investigar aún más, por ser mucho más curioso, si valga nuevamente la palabra, para que cuando llegues donde tus estudiantes, y en el caso de la expresión oral, le despiertes ese amor por retomar la palabra, como lo decía nuestra ex profesora, directora de Sigma, que la palabra es la más poderosa herramienta de transformación personal y social. Con la palabra amas, convences, creas, dañas. Y hay una frase que me gustó mucho que en estos días dijo un compañero, que todos somos víctimas de historias mal contadas, los chismes, las habladurías. Entonces, claro, como ser humano y como docente, como profesional, cada uno de ustedes en algún momento han mejorado en los procesos personales, académicos, laborales y profesionales. Y mira que no eres puta, pero sí es putas. Aquí tengo una pregunta muy interesante, pero me acabo de acordar de algo. Algunos compañeros aquí conocen a Rita Emilia Gallo y me acabo de Mm. acordar que Hugo la vio nacer y nació por accidente. Me acabo de acordar de eso. Contexto, Rita Emilia Gallo es un personaje que es un personaje que vive en la zona rural. Es una persona muy libre, muy sincera, muy amorosa, muy directa y que vive la vida como ella siente vivirla. Además, ella tiene un lenguaje, digamos, no lo que nosotros conocemos, habla un poquito alto, gritado, es un poco soez y un tanto, digamos, anormal al tono que estamos hablando. Y se viste también muy jocosamente con muchos colores. Es muy ¿Sí? rústica. Y es muy rústica, exacto, es muy rústica, pero es una mujer maravillosa porque Rita Emilia es felicidad y produce Ujú. felicidad. Yo quisiera, Hugo, pero esto es más como para la gente que ha visto a Rita Emilia, que muchos aquí la han visto, y sobre todo esta historia, mirando a Gloria Arguello, yo me acordé y conecté y quiero, Hugo, que por favor les cuentes a las personas que están aquí, que muchos de ellos, vuelvo y repito, ya la conocieron, contarle a la gente, Hugo, cómo nació Rita Emilia, porque la viste nacer. Resulta que en 1994 a los estudiantes de locución tenían una materia que era Introducción a la Televisión. Y el primer fogueo periodístico era enfrentarlos a una cámara. Como seres humanos, y esta es una recomendación que les hago porque en algún momento de la vida vamos a tener que enfrentar un auditorio, como expositores, como presentadores, porque estamos de animadores, de maestros de ceremonia. Y la primera técnica que uno debe utilizar es un espejo. La confrontación personal es muy importante. Por lo general uno en las mañanas, sobre todo las damas, igual pues ahora los hombres, los metrosexuales, y siempre se miran al espejo, nos miramos para mirar cómo estamos. Pero uno nunca se confronta, nunca se hace esa pregunta de esa confrontación personal de cuáles son mis miedos, mis temores, mis angustias, mis deseos por progresar. Cuando usted aprende a conocerse, a mirarse directamente a la cara y a entender y aceptar que bonito, feo, grande, mono, blanco, negro, crespo, así somos, es un paso fundamental para que puedas enfrentar a los demás. Y precisamente ese era el fundamento de la clase, se llamaba Ateneo, basado obviamente en Atenas, Grecia y todo lo que hacían en los Ateneos, porque era un encuentro literario del arte, de la cultura, del teatro, y en el Ateneo se hacía ese tipo de manifestaciones. Y a cada uno se le asignaba un personaje o si la persona tenía, valga la redundancia, ese personaje que llevar. Y Diana lleva a Rita Emilia Gallo al Jardín Botánico Jesús Emilio Ramírez de Medellín y allá nos la presenta con una media roja, una media blanca, con una jíquera, porque es un término muy nuestro, de ahí que los papás nos utilizaban mucho eso de jiquerones, es muy nuestro, es muy coloquial. Y Rita Emilia, como ella es una jíquera como esas,
con unos cholos y hacía unas colas. Ojalá en ese momento tuviéramos, que algún día les compartas una fotografía. Y mire, todos los días aprendemos. Ese día, ese domingo de 1994 en el Jardín Botánico, aprendí por primera vez qué significaba la palabra gariteo. No la conocía. Tanto que la niña que la entrevista le pregunta que qué era el gariteo, y a llevarle el almuerzo a los trabajadores. Yo no la conocía y era el profesor. Porque a veces se piensa que porque uno es profesor de expresión oral o de técnicas de comunicación es una enciclopedia ambulante. Ojalá lo fuéramos. Y todos los días aprendemos un término diferente. Y este es un momento también para una invitación. Cuando utilizamos la era tecnológica como un medio de comunicación, si todos los días aprendiéramos una palabra, entre comillas, nueva, nos daríamos cuenta que podemos ampliar más nuestro vocabulario, la sinonimia, la cultura general y el léxico. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, en un medio de comunicación no escuchan que dice que tal o X o Y alcalde o político fue acusado de dolo, de prevaricato, de peculado? Y uno es, ah, sí, muy bonita, pero ¿qué significa? Ejemplo, les voy a hacer una pregunta rápida y cada uno respóndala en su interior. ¿Cuál es la canción que más hemos interpretado o la letra de qué tema hemos interpretado desde la niñez? La primera que nos enseñan cuando llegamos a la escuela, al colegio, el himno nacional de la República de Colombia. Y durante muchos años, y hagan este ejercicio con sus hijos y familiares y ustedes mismos, una parte dice, oh gloria inmarcesible, oh júbilo inmortal. ¿Cuántos de los aquí presentes y de los no presentes saben qué significa inmarcesible? La hemos interpretado desde niños hasta la edad adulta. ¿Y cuántas veces nos preguntamos, ve, qué significará eso de inmarcesible? A eso me refiero cuando yo quiero llegar a los estudiantes con este concepto y este conocimiento, y es el que no traguemos entero. Rita Emilia fue un personaje y es un personaje que a partir de su vocabulario, de su forma de expresarse, de ser autóctona, de ser muy nuestra, porque no crean que una Rita Emilio no se conoce en el campo, en los pueblos, Jericó, Guatapé, Río Negro, Marinilla, Itagüí, en todos los pueblos hay una Rita Emilia, todavía existen. Y con su autenticidad nos enseñan, con esa naturalidad y sencillez, nos enseñan que todo lo sencillo y lo más elemental de la vida a veces tiene un propósito para enseñar y transmitir a los demás. Hugo, ahí me quiero ingresar. Juan Guillermo estaba mostrando, Juan Gui, mostrarle a Hugo la nueva versión de Rita Mili. No sé si, yo creo que Juan está congelado. Vamos Esperemos a a mirar. ver, pero está ahí como congelado. Pero yo quiero, este tema, Juan Gui, perdón, Hugo, es de la docencia a la excelencia y es como un proceso de un estudiante o de muchos estudiantes y tu proceso propio de docencia te lleva a la excelencia. ¿Cómo te llegó el momento? Yo sé que hubo muchos momentos en que la excelencia en tu humanidad pasó, pero ¿cuál fue el momento en que usted dijo, definitivamente, la docencia me llegó a la excelencia? Mire, uno en la vida, y utilizo mucho las palabras de un profesor en el colegio que nos decía, no sé si estaba equivocado, decía, 8 para el estudiante, 9 para el profesor y 10 para el libro. Nunca nos daba una nota de un 10. Decía que no, que llegar a la excelencia jamás se iba a dar. Esto es discutible porque finalmente todos los días aprendemos, decía, con el idioma español, con la expresión oral. No sé cuántos de ustedes, si pueden levantar la mano, saben realmente, por ejemplo, entre muchos términos, qué significa inmarcesible. Y es una palabra sencilla, es un sinónimo de otra mucho más sencilla todavía. Diana, digo que todos los días estamos llegando o estamos buscando ser mejores y llegar a la excelencia. Porque yo no puedo decir, y con toda humildad, que a la excelencia no se llega hasta el final del camino, porque en el caso mío, todos los días aprendo algo nuevo. A mí me encanta cuando en las noches llego a mi casa y digo, hoy aprendí algo de un campesino de Santo Domingo, de una persona que llegó a la emisora, de un entrevistado, de una persona que por más sencilla que sea, te está transmitiendo un conocimiento y un concepto. Y no se puede de pronto llegar a confundir ser exigente con la excelencia, porque a veces la exigencia
El ser exigente puede rayar con volverte una persona arrogante y pretenciosa. Y esa delicada línea no se puede traspasar. Y todos los días, como padres, madres, amigos, hermanos, profesionales, en cualquiera de las ramas del conocimiento, se está buscando la excelencia. Yo diría que llegar a la excelencia académica como docente no es imposible, pero es difícil. En mi caso particular, ejemplo con la radio. La radio en la actualidad está atravesando por una crisis muy fuerte, tanto la radio como la televisión. Las plataformas digitales se están llevando, y esto era algo que se veía venir y va a pasar. ¿Cuántos de ustedes ya no ven los canales nacionales o no escuchan radio? Porque tenemos o Spotify o de pronto Amazon Music o Google Music o YouTube Premium. Entonces la radio está pasando a un segundo plano. Mi pregunta es, ¿los medios de comunicación y la tecnología nos están llevando a la excelencia o estamos retrocediendo? Y en el campo del docente como tal, todos los días se aprenden. Pienso que a título personal, decir que se llega a la excelencia en un 100% y en un grado máximo sería muy pretencioso. Llegamos a la excelencia cuando nos damos cuenta que aprendemos a ser, antes que profesionales, excelentes seres humanos. Sí, definitivamente esa parte del sentimiento. Esta semana escuchaba compañeros y todos una entrevista de un señor que tenía muchas empresas, tiene muchas empresas y tiene mucho dinero, y él decía que Warren Buffett era muy feliz con una cosa y no necesitaba el dinero para hacer eso que lo hacía tan feliz, y era llegar a casa, encender la televisión, ver una película y comer, decimos en Colombia crispetas, por allá le dicen palomitas de maíz. Ujú. Y él decía, esa era una parte de la excelencia, de la felicidad, y tenía mucho dinero para hacer muchas otras cosas. Son las cosas sencillas, como dar un abrazo, una sonrisa, una mirada, robarse uno, por decirlo así, un rato y conectarse con unos amigos y conversar, vernos, quizás reírnos y tener una información o una formación con un toque de sabiduría para conectar en una parte de la vida de uno. Hugo, quiero hacerte esta pregunta. ¿Qué tan importante es tener expresión oral y expresión corporal hoy, en este presente? Antes de responderte esa pregunta y haciendo acotación a lo que acabas de mencionar, a mí me gusta recomendar, yo soy un cinéfilo, a mí me gusta mucho el cine y la televisión. Hay una película que se llama Conversaciones con Dios. Y se supone pues que habla precisamente de hasta dónde entraba en la polémica si realmente Dios le habló al protagonista o no, porque está basada en una obra literaria y fue llevada al cine. De hecho, está completa en YouTube. La pueden apreciar completa, buena imagen, buen sonido. Y es una historia donde te aprendes a ser primero ser humano. Él era, y curiosamente, es la historia de un locutor que por circunstancias de la vida lo pierde absolutamente todo. No voy a contar qué, y es en el ser humano que se convirtió, hablando de la excelencia, más allá de ser un profesional de los medios, con la arrogancia y la pretensión que le llevó ser a convertirse en uno de los mejores locutores, primero tuvo que aprender a ser humano. Y Dios le habló. Y hay una anécdota que les quiero contar de un antioqueño de Girardota. Él se llamaba Pepe Sierra, José Sierra, más conocido como Pepe Sierra. De hecho, en Bogotá hay una avenida que lleva su nombre y muchas de las personas que están radicadas en Bogotá piensan que la avenida Pepe Sierra es de un bogotano, en un homenaje a un bogotano. Pepe Sierra fue uno de los hombres más ricos que tuvo Antioquia a principios del siglo XX. De hecho, él le facilitaba dinero al gobierno nacional, le decían el burro de oro. Y hay una anécdota porque una vez uno de sus apoderados le dice, haciendo cuenta sobre toda su riqueza, y aquí les voy a dejar la reflexión de a veces el conocimiento o la capacidad de negociar. Y entonces el apoderado le dice, don Pepe, Hacienda se escribe con H. Y don Pepe le contesta muy jocosamente, listo, no hay problema. Yo tengo 60 haciendas con H. ¿Usted cuánta? Perdón, corrijo. Hacienda se escribe con H y usted la escribió sin H.
Entonces, para que corrijamos eso, y don Pepe le dice, listo, no hay problema. Yo tengo 60 haciendas sin H. ¿Usted cuántas haciendas tiene con H? Ahí les dejo esa reflexión. Con respecto a la pregunta que me formulabas de la expresión oral y la expresión corporal, desde luego que siguen siendo importantes. Yo con la palabra expreso y debe haber una hilaridad. Deben ser conceptos que uno esté relacionado con el otro. Si yo voy a expresar que quiero convencer a un auditorio, debo convencerlo con la expresión corporal, con el movimiento de mis manos, porque es que no siempre nos estamos comunicando a través de un celular, un vendedor, un médico, un sociólogo, un psicólogo. De nada me sirve tener una gran capacidad en el conocimiento con respecto al área específica, médico, psicólogo, sociólogo, abogado, si yo a través de la expresión oral no sé transmitir esa idea y ese concepto con el que yo quiero convencer a un auditorio, a un paciente, a un cliente, a un grupo de personas. Y el movimiento de las manos, desde luego, que es fundamental. Las manos, la expresión del rostro, los gestos, la mirada, la boca, una está ligada íntimamente a la otra. Yo no puedo ser estático en un salón de clase, debo moverme, debo convencer con la palabra, con el juego de palabras, con la expresión oral. Recordemos que el timbre es la voz característica que hace que cada ser humano, sin yo estarlo viendo, lo reconozca. Ah, no estoy viendo a Diana, pero me está hablando Diana. Su timbre es su huella vocal característica. El tono es el que yo puedo modificar para convencer. Cuando ustedes están enojados, no utilizan el mismo tono de voz que cuando están alegres, eufóricos, tristes. Lo mismo se trata a la hora de comunicar. Con mi expresión oral, con mi forma de llegar a los demás, es que transmito ideas. Y desde luego que a pesar de la etapa en la que estamos atravesando de la tecnología, la expresión oral y corporal están íntimamente ligados. Y a eso sumémosle cómo yo escribo. Hay una fórmula esencial. Como yo escribo, hablo y como hablo, escribo. Lo que yo sé que se escribe de tal manera, sí lo voy a transmitir a través de las ideas. Si yo considero que Hacienda está así, es sin H, así lo voy a plasmar a través de un papel. Y es un problema en el que nos encontramos ahora con las personas que redactan cartas. A nosotros nos llegan cartas, por ejemplo, una vez nos llegó, y no les voy a mentir con esta apreciación, llegó de Confama. Secretaria nos llegó con C. Señora secretaria llegó con C. Confama, el mismo funcionario la escribió con N. Y aunque los nombres y los propios y apellidos de pronto no manejen tanto la ortografía, pero hay que tener cuidado con ellos. De por sí mi nombre, por ejemplo, es bien cortico, Hugo, y si no lo escribo con H va a quedar mucho más corto. Entonces es una unión de tres conceptos: expresión oral, expresión corporal y escrita. Hay una cosa, Hugo, que yo creo que he utilizado o pienso que lo utilizo, no sé, el receptor, la otra persona que está al otro lado, cómo lo sentirá, pero yo estoy convencida y por favor me dices tu apreciación de que uno puede amar con la voz, Claro, sin necesidad de decir te amo, uno puede amar con la voz y la otra persona que está ahí puedes sentir ese calor humano. Y vuelvo y recuerdo lo de los médicos que me atendieron ahorita, esa frialdad de sí, no y listo, y tampoco la mirada, pero usted con la voz puede abrazar a la persona en un momento maravilloso. Por eso siento yo, Hugo, que sería muy bueno que así uno no fuera locutor, periodista o nada de este tema, pero que uno pudiera enterarse un poco más. Aquí hay muchos de nosotros que hacen multinivel y cuando se tiene el contacto con muchas personas, eh, es fundamental abrazar con la voz. ¿Qué nos podrías contar de eso, Hugo? mire, cuando hablas de esto, lamentablemente uno se traslada a muchas épocas de la historia que utilizando la voz como herramienta para convencer, para destruir, le hicieron mucho daño a la humanidad. Recordemos a un personaje como Adolfo Hitler durante la Segunda Guerra Mundial, entre 1939 y 1945, cuando él en Berlín llegaba a las masas enardecidas, sobre todo a los alemanes recalcitrantes que defendían la raza aria como raza pura, les convencía que a través de la palabra y de la voz
de esa voz que utilizaba, del discurso, lo mismo que hacía Fidel Castro en La Habana. Cuando uno es megalómano, cuando uno utiliza la voz para destruir y no para construir, y como un arma de convencimiento, sabe el daño que le puede hacer a la humanidad. Y retomando nuevamente a un personaje como Adolfo Hitler, él le decía a los alemanes, es que tenemos que acabar, independiente de la ideología religiosa, política o social que tengamos en el día de hoy, las personas que nos están acompañando, él con esos discursos convencía que había que acabar con todo lo que no fuera alemán. Llámese gitano, judío, homosexual o negro, bueno, cualquier persona que tuviera otra ideología o viniera de otra raza. Cuando uno utiliza la voz para convencer y como tú lo dices, para abrazar, llega a las personas. Eso es como la niña que vende cremas dermatológicas y tiene la cara llena de acné. O el señor que me está vendiendo la receta para adelgazar y pesa 180 kilos. Pues no, no, una cosa va en contradicción con la otra. Entonces yo con la voz puedo convencer, puedo amar, puedo querer, puedo generar ideas, porque no se trata de subir o bajar la voz. Hay algo que se denomina en expresión oral curva melódica o fraseo. Diana lo recuerda muy bien. Frasear es acentuar los pensamientos con puntuación mental. Un ejemplo de ello es, hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Es el que yo abrace, convenza y crea. Lamentablemente, en la historia de la humanidad, la voz como herramienta fundamental para convencer y más a las masas, sin meterle política al cuento en nuestro país, con demagogia, con ironía, con sarcasmos, con insultos, hemos destruido a muchas personas y hemos convencido de lo contrario, de lo bueno y de lo malo, como les digo, sin involucrar aquí la política, pero sabemos que Colombia en este momento está partida, está polarizada y cada uno tiene un pensamiento y un concepto distinto de lo que debe ser la política y cómo llevar un país del descalabro al que salga a flote o viceversa. Pero desde luego, la voz es fundamental, porque yo con la voz convenzo a que las personas me crean o no me crean que lo que estoy diciendo sea cierto, con verdades o lamentablemente a veces con mentiras. En todo esto que nos hemos conocido desde 1994 hasta esta parte, hemos tenido muchos encuentros, varios encuentros, hemos conocido muchísimas personas y creo que, y todos, o sea, no solo hablo de Hugo, la amistad de Hugo y yo, sino todos los que aquí nos hemos conectado en algún momento, hemos podido tener un proceso de aprendizaje. ¿Cierto? Desde siempre estamos todos los días aprendiendo y aprendemos de manera individual, pero también de manera colectiva. De manera colectiva es maravillosa porque aprender es un proceso de amor. En manera colectiva, como yo lo veo, aprender juntos es un proceso de amor, de dedicación, donde se riegan muchas semillas y en esas semillas nacen, por ejemplo, espacios como estos. Nacen amigos de verdad, nacen muchísimas cosas y podemos tenerle un tinte también de sabiduría. Hugo, agradezco muchísimo tu espacio con nosotros, agradezco tu tiempo porque sé que tienes muchas responsabilidades y que hoy estás compartiendo con nosotros y de manera personal es para mí una felicidad muy grande que hoy estemos en una entrevista después de mucho más de 20 años, no quiero hacer la cuenta, más de 30 años diría yo, un poco más y estar en un espacio donde alguna vez nos conocimos y muchos años después poder estar con muchas personas conversando. Ahí diría yo que le doy un toque especial al título de la docencia a la excelencia y para mí esto es excelencia. Yo sé que todos los que estamos aquí en un punto sienten que en algún momento lo han tenido, lo van a tener o lo están teniendo, de tener ese punto de excelencia y dice, valió la alegría, hice esto y estos son los frutos. Hugo, yo soy fruto de esa semilla que una vez regaste en un salón de clase del segundo piso, una muchacha muy tímida que se perdía en el centro de Medellín,
pero que hoy recorre las calles y eso hace proceso de excelencia, recorre las calles sin perderse, habla sin miedo a la cámara frente a un micrófono. Te agradezco mucho que nos hayas mostrado tantos procesos y así como tocamos hoy el tema de la docencia y este proceso de excelencia, podríamos nosotros enumerar en nuestras vidas muchos procesos de excelencia. Quiero resaltar eso, que nosotros tenemos muchos procesos de excelencia y no hemos abierto el cajón para resaltarlo y para caer en cuenta y para decir, ve, es que la vida a mí me ha dado esto. Como diría Mercedes Sosa, gracias a la vida que me ha dado tanto. Gracias, Hugo. Yo no sé si alguno de los presentes quisiera hacerle una pregunta a Hugo o quisiera conversar un poco con nosotros en este momento antes de cerrar la charla. Bueno, Mire, antes de que participen, buenas noches, quisiera hacer una acotación. Uno quisiera a veces en la vida tener una máquina del tiempo y mostrarles en este momento una imagen de Diana María Muñoz Ocampo de 1994. Yo la escucho hablar, no es lo mismo oír que escuchar, yo la escucho hablar, la escucho expresarse, y esta no es una reunión del mutuo elogio, créanme que no, porque si no lo estuviera haciendo bien, yo siempre he sido muy crudo en esto, pero ojalá tuviera esa imagen de la Diana del 94 y de la Diana del 2025. Créanme de corazón, no queda el recuerdo. Una niña tímida, asustadiza, callada, recién llegada de su municipio de Pueblo Rico, a la que había que empujar en muchas ocasiones para que hiciera bien las cosas. Y con esto no estoy siendo infidente, pero ocurría con muchos de los estudiantes. Y que hoy se ha convertido en la mujer y en la profesional que es, la verdad que uno se siente orgulloso. Y esto no fue solamente una tarea mía, fue de un grupo de profesores que cada una de las ramas del conocimiento fue transmitiendo y dando su granito de arena. Por eso esta es la respuesta a la entrega, a la dedicación y al conocimiento. Buenas noches, compañera. buenas noches. Bueno, gracias Dianita y Hugo. La verdad que es súper el conversatorio y para mí que soy hoy mamá, abuela, sabes que me cuestioné mucho lo que tú dijiste cuando un niño, pues cuando vienen aquí a la finca ellos no tienen tiempo nunca de estar en un cuarto encerrados, pero en Ujú. casa yo sé que ocurre mucho. Y siempre los papás son, no, este muchacho es juicioso, tiene 13 años, pero es que no sale a la calle, es súper juicioso. Y me cuestioné mucho, mucho con eso, Hugo, gracias, porque pues abriste como esa ventana para para empezar a hablar mucho con David referente a mi nieto que tiene 13 años y es un chico pues muy juicioso, pero ¿Me también recuerda su nombre, por favor? Gloria Argüello. Doña Gloria, mire, hay una situación y como les digo, por favor, véanla, vean la miniserie, pero no la vean solos como padres de familia, en este caso como abuela, véanla con ellos. De pronto ellos van a decir un niño de 13 años, pero qué pereza. No, porque la miniserie es para niños, pero más aún para los padres, porque lo que ellos dicen precisamente es esto. Sí, En el último capítulo, en el cuarto capítulo, la serie está dividida en en cuatro momentos. Cuando al niño lo capturan, cuando los policías van al colegio a investigar qué está pasando con los niños del colegio. En el tercer capítulo es una charla que tiene muy interesante, es una charla con la psicóloga para descubrir por qué el niño asesina a su compañera de 12 años. Y mire, no estamos alejados de la realidad, cada rato nos damos cuenta de tragedias que ocurren en los Estados Unidos, sobre todo, donde un joven empieza a disparar a diestra y siniestra a sus compañeros y profesores. Y en el cuarto capítulo ya es ese choque emocional de los padres, el niño ya no sale en el cuarto capítulo y al final, después de negar durante todo el tiempo que él asesinó a sus compañeras, lo tiene que aceptar, porque además hay unas cámaras que muestran cuando el niño la asesina. Como les digo, no les estoy contando porque es que la historia no es si lo asesinó o no, sabemos que la asesinó. Entonces dice la madre de familia al final de la serie, pero ¿qué hicimos mal? Si se lo dimos todo y él siempre estaba en su cuarto de 13 años encerrado en la habitación.
pero ¿a qué mundo se estaba enfrentando? Tengan mucho cuidado cuando el niño o la niña, el adolescente comienza a cambiar sus estados de ánimo, cuando se vuelve retraído, cuando ya no quiere compartir con familiares y amigos. ¿Dónde está ingresando? ¿A qué páginas está ingresando? Y el hecho de que esté encerrado en la casa todo el día no significa que sea un sinónimo de ser un niño juicioso o una niña juiciosa. Wow. Muchas gracias, Hugo. Con Gracias mucho gusto para servirles. por todo este conversatorio de esta noche. Doña Gloria, el placer es mío, el gusto es mío. Muchas gracias. Un abrazo. Bueno, gracias, Igualmente. mi Glory. ¿Alguien más quisiera, no sé, preguntarle algo a Hugo, decir algo antes de cerrar esta sesión? Bueno, veo que no, estamos todos muy tímidos. Hugo, ¿cómo quisiera cerrar este momento? Mire, lo que hablábamos en un principio de la excelencia, ¿no? Todos los días luchemos por llegar a la excelencia, no en el campo del conocimiento. Porque, como les digo, antes de tener un conocimiento específico, seamos buenos padres, buenos amigos, buenos hijos. Y una reflexión final para todos ustedes, porque estoy en este campo de la docencia. Ser docente en las circunstancias actuales no es fácil. No reprochemos al docente, al profesor, el que con mística de verdad quiere a sus estudiantes, porque yo sé que todavía los hay, de esos que se entregan en cuerpo y alma al joven, que no lo ven como un nombre en una lista, como un número en una lista, sino como seres humanos. Con los niños, con los adolescentes, por favor, no les entreguemos la responsabilidad de la crianza a un colegio o a un celular, porque yo sé que muchos de ustedes, y uno lo escucha a diario, para que el niño coma o almuerce, con la condición de présteme el celular, entrégueme el celular. Es que me voy a deshacer de él un rato, tenga el celular. No, por favor, se nos está olvidando compartir en familia. Esto suena a frase de cajón. Se nos está olvidando compartir en familia, con los hijos. Ya cada uno es, mire, es muy triste cuando yo me reúno con mis amigos, de hecho en Bogotá. Hay sitios donde cuando usted llega le regalan una copa de vino, le obsequian una copa de vino si entrega su celular y lo deja en un locker. Y qué bueno sería que cuando nos reunamos entre amigos, quien sea el anfitrión proponga, qué pena señores, señoras, niños, jóvenes, nos vamos a reunir, pero condición, a la entrada apagan celulares y los dejan en una canasta, porque se nos está olvidando comunicarnos, se nos está olvidando hablar, expresarnos con, frente y para los demás. Hay que volver sin dejarlo a un lado, repito. El problema no es el equipo tecnológico, el problema es cómo lo estamos empleando. Cuando ya ni siquiera socializamos, compartimos y nos estamos volviendo autómatas de la tecnología. Y los niños de hoy en día se están criando y vienen con el chip incorporado. Me parece excelente, pero ¿cómo se está empleando? Y la excelencia se logra con el compartir, con el vivir, con el amar, con el volver a sentir. Ojalá todos estuviéramos en este momento juntos en un salón de clase para despedirnos con un abrazo y un beso y sentir ese calor humano que nunca lo va a dar esta pantalla. Lo sentimos, sí, y el cariño, pero lo más bonito de la vida es cuando tú puedes abrazar y sentir a la otra persona y que ese afecto es recíproco. Por eso es que los voy a invitar para que el 18 de octubre estemos juntos abrazándonos. Vamos a tener un taller que se llama precisamente Spa para el Corazón, que surgió de una charla que dio Marcela López miércoles de un espacio virtual, que yo le dije a Marcela, este espacio es como si fuera spa para el corazón. Entonces, Gloria Arguello les va a hacer la invitación del taller el próximo 18 de octubre. Hugo, qué bueno que pudieras asistir. Dios mediante, ahí estaremos. Bueno, qué rico, sí, vamos a estar en un lugar que tenemos hoy que se llama Casa Alma y vamos a estar de sábado a domingo. Mucho sentir, mucho. Es un taller más de sentir que cualquier otra cosa y yo creo que estoy de acuerdo con Hugo. Definitivamente esa sensación de un abrazo, de una mirada sincera, de una sonrisa cálida, eso no lo puede dar
ninguna reunión virtual, ni pues nada, absolutamente nada. Para mí la presencialidad nunca se debiera de perder. Gracias, Hugo. Gracias, Diana. Hugo. Y saben que hay algo, qué pena, hago una acotación, en un mundo que estamos tan llenos de personas, pero estamos solos. Cuando usted llega al silencio de su habitación, a la soledad de su vida personal, aún a veces, con hijos, con pareja, estamos solos y gritándole al mundo y al universo, mírenme, aquí estoy. Volvamos a lo más elemental, que es el calor de un abrazo y de una mirada presencial. Así es. Para que sepan, el 18 de octubre, restringido el celular. Restringido el celular porque vamos a encontrarnos. Incluso vamos a tener un momento maravilloso de silencio, porque el viaje es hacia adentro. El viaje que vamos a tener es interno. Y ahí el Espíritu Santo, Dios, el universo, el ser que usted conciba dentro de su ser, es quien le va a regalar un momento y una cápsula de sabiduría que usted se va a llevar en el alma, en Casa Alma. Spa para el corazón. 18 de octubre. Inscripciones con Gloria Arguello o Diana Muñoz. Los espero a todos. Un abrazo así para todos. Hasta que nos veamos el 18 de octubre o antes. Gracias a todos, Hugo. Pronto nos vamos a dar este abrazo. Yo creo que este fin de semana nos vamos a dar ese abrazo en Santo Domingo. Muchas gracias a todos, bendiciones y recuerden que este espacio es jueves cada 15 días. Es un espacio para nosotros de complicidad, para encontrarnos, conversar, reírnos y vernos una vez a la semana. Discúlpame, Diana, no sé si de pronto me vaya a adelantar y me regañas. Recuerda que vamos a tener muy pronto una temática totalmente distinta y es mi experiencia personal desde lo vivido con el Alzheimer. Esa es una para el podcast, otro espacio un poco diferente, pero en esta misma línea, les voy a adelantar, el podcast se llama Común, Corriente y en Línea. Están haciendo los creativos todo lo bonito. Hoy le mostraba que me encontré con Juan y en Medellín, cómo está quedando el logo, todo el cuento, estamos haciendo un cabezote, vamos a hacer todo un despliegue con estos espacios maravillosos. Único objetivo, que mucha gente pueda escuchar y llevarse algo para su alma. Ese es el único objetivo de las masterclass, del podcast, de los talleres y en poco tiempo del libro. Entonces son 4 cositas en una, se llama Común, Corriente y en Línea. Solo para ustedes. Muchas gracias, feliz noche, bendiciones. Un abrazo y muchísimas gracias a todos ustedes y por la invitación. Diana, feliz, complacido y ante todo orgulloso, muy orgulloso de ti. Muchas gracias. Pronto nos abrazamos. Claro que sí. Una feliz noche. Hasta luego. Feliz noche. Igualmente, mucho gusto. Hasta luego.